Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 8, es domingo de Pentecostés. Anoche estuvimos en la vigilia aquí en El Canelo, en la parroquia de Los Naranjos. Lo que les decía es lo ordinario de la vida, el común de las predicaciones. Se hablaba de que anoche iba a llegar el Espíritu con tus 7 dones. Así cantamos. Se fue la luz 2 veces. Llovió bastante, nos mojamos. Estábamos en una bajo techo, pero el viento es traicionero. Nos mojamos muchos de los que estábamos adentro. Pero esta es la fiesta de Pentecostés, y gracias a Dios tuve una plática muy bonita con el párroco, y así funciona Pentecostés, así funciona la iglesia. Hoy finalizamos el tiempo de la Pascua. El próximo domingo estaremos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Después vendrá el Corpus, y así vamos de fiesta en fiesta para que asimilemos el contenido de toda la Sagrada Escritura, así como la iglesia lo tiene en ese, decimos, orden desordenado, porque no vamos en el orden cronológico, sino en el orden temático. Así funciona el método de nuestra iglesia. Hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero en el desarrollo del primer pensamiento. Pensamiento, decíamos que eran los signos invisibles de Pentecostés. Cortita la explicación, ni 3 minutos, y allí están los signos invisibles de Pentecostés. Oigamos a Monseñor. Los signos los hemos escuchado hoy, pero antes quisiera que reflexionáramos cómo la iglesia, continuando la pedagogía de Dios, habla por signos. El signo es como un lenguaje, y así como el que no entiende un idioma solo percibe los signos, pero no sabe lo que le están diciendo, así sucede con el que recibe los signos, los sacramentos, sin una catequesis como la que ha preparado esta confirmación de hoy. Los signos son lenguaje incógnito, y por eso no le hemos dado el sentido de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, de todos los sacramentos. El amor del matrimonio no es simplemente el amor de ese hombre y de esa mujer. Hay un signo en ese amor, y el que no lo descubra no vive la profundidad de su matrimonio. La confirmación es un signo, y el que no lo ha descubierto es como un lenguaje incógnito. ¿Qué significa la mano de un obispo ungiéndole la frente de un muchacho? Si no tiene conocimiento de eso, mejor que no lo haga. ¿Para qué venir a hacer un signo sin significado? Así sucedería también si Pentecostés no tuviera una catequesis, una profundización. Los signos que hoy aparecen: un ruido del cielo, un viento huracanado, unas lenguas de fuego que se posan sobre los apóstoles y la Virgen. Y el Evangelio nos da otro signo: un Cristo resucitado que sopla, exhala aliento sobre los apóstoles. Esos son los signos. Pero ¿qué significa un hombre soplando sobre otros hombres?
unos huracanes y unos vientos y unas lenguas de fuego. Esos son los signos de Pentecostés. Estamos escuchando ya a Monseñor Romero en el desarrollo de esos 3 pensamientos. Recuerda el primero, signos invisibles de Pentecostés. Segundo, los contenidos de esos signos. Y tercero, la iglesia como vivificada, o sea, por la alianza o la alianza vivificada por el Espíritu. Y ahí está Monseñor desarrollando ya el primero de los 3 pensamientos. ¿Qué es un signo si no tiene un significado? Bueno, Monseñor, acuérdense que es un catequista y nos está explicando. Ayer uno de los seminaristas nos daba una charla introductoria antes de que comenzara la misa, que fue bastante larga, muy sentida, muy bonita. Lástima los apagones que tuvimos por la tormenta, pero así funciona. Nos dan una charla, yo estaba sentado muy atento escuchando. Yo también di esas charlas y es bonito que seminarista de tercer año de teología ya va a ser egresado el otro año, primero Dios egresa, ya pronto será un sacerdote. Así funciona. El coro había preparado muy bien, padre, la predicación muy fuerte, pura el llamamiento. Y vivimos la fiesta de Pentecostés. Y hoy vamos a tener diversas misas en varios lugares. Donde usted está seguramente hay misa. Y todo va a ser con las lecturas que Monseñor está comentando. Hechos 2 y Juan 20. Claro que hay una llegada del Espíritu Santo. Usted y yo, que llevamos ya bastante tiempo estudiando estos temas aquí en el programa, se da cuenta cómo el énfasis está puesto en Hechos 2, más que en Juan 20. Monseñor extrae los signos invisibles, por eso se necesita explicarlos. Ejemplo de Juan, capítulo 20. Jesús, para los que ven el video, pone la mano abierta hacia arriba y hace una acción que se llama insuflar, sopla. Reciban el Espíritu. Claro que yo veo la mano. Claro que yo veo que Jesús sopla. ¿Y qué es lo que sopla? Y en Hechos, claro que yo siento el temblor. Claro que veo las llamas. ¿Y qué significan esas llamas? Y claro que hay una gran predicación. Y todos escuchan, no se vaya a equivocar usted, ya lo vamos a analizar en las lecturas, todos escuchan a Pedro en su idioma. Pero todos son judíos, ya vamos a estudiar eso. ¿Qué significa eso que Jesús sopla, eso que insufla? ¿Qué significa ese temblor, ese viento huracanado? ¿Qué significa esas llamas de fuego? ¿Qué significa ese hablar en el idioma que todos le entendían? Son signos invisibles y por eso necesitan explicación. El Señor habla del signo de la confirmación. El obispo le unge la frente al muchacho con un aceite que se llama crisma, le unge con una cruz en la frente, le impone las manos. ¿Y qué significa eso? Si no lo explican. Un significado del signo. El signo tiene que tener un significado. Si un signo no significa, no es signo. Es una correspondencia de palabra. El signo tiene que significar.
Cuando se da el bautismo, el niño o el adulto, en el caso, yo estoy como sacerdote o diácono bautizando a este niño, y yo le digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, un chorrito de agua, en nombre del Hijo, otro chorrito, y en nombre del Espíritu. Yo veo el agua. ¿Y qué es lo que significa? Esto es lo que necesita una explicación. Y cuando es el matrimonio, hay dos que se toman de la mano. El padre no casa a nadie, yo ya lo he explicado. Son ellos los que se casan. Yo, Mauricio, te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel. Yo, fulana de yo te acepto a ti, Mauricio, y prometo serte fiel. Son ellos los que se casan. El padre toma, se llama acetre, donde está el agua bendita. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie, se acabó. Y se entregan un signo, un anillo. El uno al otro se entrega un anillo. Curiosidades de la vida. ¿Usted cree que el anillo de matrimonio debe tener piedra? No. El anillo es completamente redondo, sin piedra, y no debería haber ninguna señal. Le explico por qué. El amor es eterno y el matrimonio es eterno. No se sabe dónde comienza y nunca termina. Por eso tiene que ser una argolla. Pero eso hay que explicarlo. No es que me caso hoy con esta y mañana me caso con otra. No. El amor es eterno y el matrimonio debe ser eterno. Monseñor está explicando. Esto que pasa en Pentecostés, ya sea en Juan, la mano extendida de Jesús insuflando, o las llamas de fuego, el terremoto, el temblor, el viento, el huracán, y la predicación de Pedro. Son signos que merecen una explicación. Ahora, en la segunda parte, en el segundo pensamiento, Monseñor nos va a explicar el contenido de esos signos. Lo que es invisible está en Pentecostés, lo que es invisible está en la vida ordinaria, y es lo que está explicando Monseñor. Vamos a los textos porque no pretendo yo ahora agotar todas las lecturas. Prácticamente es imposible. Acuérdense que yo tengo una propuesta alternativa para entender mejor esta venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 2, versículos del 1 al 11, dice lo siguiente. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que linda con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros
tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que tener cuidado. Cuidado porque esta lectura se ha prestado a manipulaciones. Ya imagino a un muchacho cuando lo van a confirmar, que el obispo le hace la señal de la cruz, le impone las manos, le pega una palmadita en la mejilla y le dice: recibe el Espíritu Santo. Y en ese momento el confirmado empieza a trabajar la marajuya porque habla en lengua. No, eso no existe, no es así. El confirmado sigue hablando el idioma, en este caso el español. Y un sacerdote, cuando todo solemne, todos hincados y el sacerdote está postrado y le impone las manos, el obispo le unge las manos con el crisma y apenas el sacerdote fue ungido de las manos y se le impusieron las manos por el obispo primero y después todos los sacerdotes presentes. Y el sacerdote recién ordenado empieza a trabajar la malajuya. No, eso no es así. Claro que el confirmado recibe el Espíritu. Claro que el sacerdote recibe el Espíritu, sí. Pero es una misión. No es para que empiece a hablar en lenguas. Eso no funciona así. La gente que está ahí son judíos que se han ido a diversos pueblos. Pero llega la fiesta de Pentecostés y todos vienen a Jerusalén a celebrar Pentecostés. Por eso los escuchamos hablar en nuestro idioma natal, en nuestra lengua nativa, en nuestra lengua original. Los apóstoles no están hablando en egipcio, en sirio, no, en el idioma de ellos. ¿Son de Galilea estos? Unos sí, son galileos, vienen de afuera. ¿Y cómo es que les escuchamos hablar en nuestro idioma natal? El milagro no es hablar un montón de idiomas. Lucas nunca pensó generar semejante conflicto. Pablo se metió también en este tema y a eso se le llama glosolalia. Si alguien está en la asamblea y no entiende el español, Dios puede hacer que ese que no habla nuestro idioma le entienda a pesar de no estársele hablando en su idioma. Es posible que alguien que nunca ha estudiado de repente empiece a hablar inglés, francés, portugués, italiano. Tal vez puede ser. Yo nunca he visto eso. Y a esto en la iglesia se le llama glosolalia. Porque lo más importante es darse a entender. Y si los que estamos en la asamblea todos hablamos español, ¿para qué necesitamos que alguien se ponga a hablar en lenguas? Si lo importante es darnos a entender. Anoche en la vigilia no habíamos extranjeros, todos salvadoreños. No vi ninguna religiosa extranjera, ¿no? Todos. Entonces el seminarista y el padre y el coro, todos, hablaron y cantaron en español. La glosolalia tiene sentido cuando en la asamblea hay personas de diversos idiomas. Y yo puedo hablar en un idioma X, pero debe haber un traductor. Y dice Pablo, si no hay un traductor, el que quiere hablar en lengua que se calle, porque no hay quien traduzca. Pero no va a ir usted a un lugar donde dicen cosas como Tarabajara, Malajuya, y nadie ahí traduciendo, que se calle. Porque lo importante es
darse a entender. Pero si todos hablamos español, todos entendimos. Yo le entendí la predicación al Padre anoche. Hablé con él después de la misa. Estuvimos compartiendo. Lo había saludado antes en la Semana Santa y anoche logramos platicar un poquito. Nos entendemos. Y lo que pasa aquí en Pentecostés, Hechos 2, es lo mismo que pasó en Juan 20. Pero yo sé que la figura se concentra en Hechos 2. Nos gusta más la venida del Espíritu Santo según Hechos 2. Ya vamos a leer Juan 20. Pero es lo mismo, contado por Lucas en Hechos 2, contado por Juan en capítulo 20 de Juan. Darnos a entender es el objetivo. Aquel pescador, Pedro, Galileo, Jesús, Galileo, y estos hablan en nuestro idioma natal. ¿Cuál es el idioma natal? El hebreo, el arameo, tal vez. El arameo es el idioma de los persas, que lo tuvieron que asimilar. Como nosotros teníamos nuestro propio idioma, pipil, náhuatl, a lo mejor un pedazo de maya. Pero vinieron los españoles y nos impusieron el castellano. Entonces nuestro idioma natal, original, debe ser el náhuatl, pipil, el maya, el lenca. Tenemos zonas lencas en el país. Pero nos impusieron el idioma castellano. En Israel, el pueblo sabía el idioma hebreo, pero hablaba el idioma del imperio persa. Fue el que los conquistó y les dejó el arameo como idioma. Es normal que yo, que oigo, leo, predico hebreo, voy a Pentecostés y debe haber hablado Pedro, quizá, en arameo, porque es el idioma impuesto. Pedro tal vez no había estudiado como Pablo. Pablo sí sabía hebreo. A lo mejor Pedro habló en arameo, pero todos lo entendían. Lo escuchamos hablar en nuestro propio idioma. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que llega el Espíritu y esos apóstoles cobardes empiezan a hablar, fruto del Espíritu Santo. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 13, y dice lo siguiente: Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Todos, diversos carismas, diversos dones, diversos ministerios, diversas responsabilidades, pero todos en un solo cuerpo, que es Cristo. No hay diferencia entre uno y otro, porque todos somos uno, como rezaba la oración de capítulo 17 de Juan, la oración sacerdotal.
diversos dones, diversos carismas, diversas responsabilidades, sí, ministerios, sí, pero todos en un solo cuerpo. Esta es la acción del Espíritu. El Espíritu en Hechos 2 hace que todos los que están adentro y los que están afuera, todos sean uno solo. Se entienden, hablan en nuestro idioma. No es que aquí va uno, por allá va el otro. No, todos están juntos. Todos están juntos. Esto es formidable. Esto es maravilloso. Entender a Pablo, esta carta, las dos cartas a los Corintios son originales de Pablo. Y Pablo tiene esa pedagogía de el cuerpo, diversos miembros, pero todos formando un solo cuerpo. Somos tan diferentes, sí, pero formamos un solo cuerpo. Esta es la virtud. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, y dice lo siguiente. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Con ruido allá, temblor, viento, huracán, llamas de fuego, y aquí, en la intimidad, reciban el Espíritu. Tomás no estaba, solo hay 10. Tomás anda haciendo otras cosas. Después le cuentan, yo no voy a creer hasta que meta. 8 días después, vení Tomás, mete tú. Y Tomás nos regaló esa expresión linda, Señor mío y Dios mío. 2 manifestaciones del Espíritu Santo, Hechos 2, Juan 20. ¿Cuál de los dos es verdadero? Los dos. Uno contado por Lucas, otro contado por Juan. Lucas, 50 días después de la resurrección. Juan, el mismo día de la resurrección por la tarde. Con las puertas cerradas, por miedo a los judíos, porque ya mataron al maestro, nos van a matar también a nosotros. Están escondidos, cerrados, encerrados y cerrados. Jesús se presenta en medio, sin viento, sin lenguas de fuego, sin temblor. La paz esté con ustedes. No da tiempo. Note usted, en Lucas el Espíritu llega de manera impersonal. No se sabe de dónde viene, como decía Nicodemo. No se sabe para dónde va, pero llegó, impersonal, apareció por ahí. En Juan es personal. Jesús lo trae. Reciban. Son dos completamente, dos diferentes maneras de entender la llegada del Espíritu Santo. Impersonal en Lucas, a saber quién lo mandó. Personal en Juan. Jesús entregó el Espíritu. ¿Qué es lo importante? Llegó el Espíritu. Según Juan, capítulo 20, según Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, sí. Una intención tenía Juan, otra intención tiene Lucas. Lo importante que es que llegó el Espíritu Santo. El tema siempre va a quedar pendiente, pero como estamos en la homilía de Monseñor Romero, vamos a ir escuchando qué es lo que nos va explicando Monseñor en ese 3 de junio de 1979, en esa fiesta de Pentecostés, durante esa homilía. Ya desarrolló el primer pensamiento, vamos con el segundo, el tercero, y vamos a ir acompañando a Monseñor. Claro que vamos a hacer un juicio crítico a las palabras de Monseñor. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado
Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.